El susurro de Elías. Dios no siempre se manifiesta en el estruendo, sino en el susurro. Introducción. El eco del silencio. ¿Qué harías si en medio de la vorágine de la vida, te encontraras a solas con una pregunta insondable? ¿Dónde está Dios? En un mundo embriagado por el ruido y el clamor de lo espectacular, muchos buscan la voz divina en el trueno, en el fuego que consume o el terremoto que sacude los cimientos de la tierra. Pero, ¿y si el Creador, en su sabiduría insondable, eligiera manifestarse en algo tan simple, tan humilde, como un susurro? En el desierto de nuestras almas, donde el silencio clama y la fe tambalea, Elías, el profeta, se encuentra en una encrucijada espiritual que desafiará su comprensión de la presencia divina y del propósito eterno. Capítulo 1. El camino al desierto. En el ocaso de sus fuerzas físicas y espirituales, Elías aguardaba solo al borde de la vastedad infinita que prometía el desierto. Su rostro, surcado por los pliegues de la preocupación, contrastaba con la serenidad que ofrecía el mundo natural a su alrededor. El silente desierto se extendía ante él como una tabla rasa, lista para ser escrita con la tinta de sus pensamientos místicos y desesperados. Ahí, el sol es un testamento inclemente de su desolación, una rueda llameante que aún lo abraza con su juicio severo. Con un suspiro que se perdió en el viento seco, Elías se adentró más en estas tierras olvidadas, terrenos indómitos donde cada grano de arena parecía guardar un secreto ancestral. La arena crujía con sus pisadas, acompañando sus movimientos con el canto lúgubre de la soledad. Caminaba no solo para huir de sus perseguidores, sino para encontrar algo más profundo, algo que asemejaba a una reconciliación consigo mismo y con la divinidad que creía haberse distanciado. El desierto, en su engañoso silencio, hablaba un lenguaje secreto. Cada soplo de viento, cada duna desplazada por la invisible mano del aire, le relataba historias que han sido susurradas por millares de años. Elías, perdido en su introspección, contemplaba la tierra que se extendía ante él como si pudiera descifrar los mensajes ocultos en los patrones que el sol proyectaba sobre las arenas doradas. En ese vasto océano de sequedad, Elías escuchaba los susurros del polvo que giraba en pequeños remolinos a su alrededor, voces mudas que repetían las promesas de Dios. En el eco de esos susurros, su corazón aún aferrado al filo de la fe, mantenía la esperanza de hallar una respuesta celestial, una señal en medio de la inmensidad. A medida que el sol descendía en el horizonte, el calor del día dio paso a un frío tangible, un velo gélido que erizaba su piel. Pero en lugar de sucumbir al temor, Elías se sintió reconfortado por el manto de estrellas que empezaba a desplegarse sobre él. Aunque la esperanza de su corazón tambaleaba, el apacible resplandor de los astros le recordaba que la creación ofrecía un sinfín de misterios guardados bajo su capa nocturna. En la serenidad de la noche desértica, Elías hallaba un peculiar sentido de paz, como si la misma inmensidad del universo le susurrara sobre la eterna vigilancia de un creador aún presente. La fe, una vez más, era una chispa naciente en su corazón en fueron de esperanza. Elías sabía que este viaje espiritual, más que físico, exigiría todo su ser. El arrepentimiento, la búsqueda de significado, las pruebas de su fe, serían sus compañeros. Con el paso firme, sintiendo el polvo envolver sus pies, él se adentró más en el silencio, más allá de la comprensión humana, confiando en que este viaje a las profundidades de la nada era, en realidad, un viaje hacia el todo. En el eco que el desierto devolvía de sus oraciones, aguardaba la respuesta que tanto ansiaba escuchar. Así, cada paso que daba lo acercaba más a un entendimiento superior, a una comunión con el espíritu del que el ruido del mundo le había privado. En el desierto, menos podía ser más, y las respuestas que buscaba podrían no venir en la forma que él esperaba. Pero la promesa de descubrir esa verdad, de encontrar a Dios en el desierto del silencio, era una linterna tenue pero constante, guiando su camino a través de la inquietante inmensidad y las sombrías interrogantes que persistían en su mente silenciosa. Y así, con las estrellas como testigos, Elías avanzaba. Capítulo 2. La noche de la angustia. En lo profundo del desierto, donde la tierra polvorienta se extiende bajo un cielo tachonado de estrellas eternas, Elías se encuentra solo. La vastedad de la noche lo envuelve como un manto pesado, tejido por manos invisibles que susurran tiempos antiguos.
Es una noche sin luna, donde las sombras parecen alargarse para acariciar al profeta con dedos de duda y desesperación. Elías, abatido, contempla el firmamento que parece ignorar su angustia. Cada estrella, un faro distante e indiferente, danzando en ritmos que nada tienen que ver con los pesares de un hombre atormentado. El silencio del desierto no proporciona el consuelo de la soledad, sino una percepción más aguda de la ausencia de sonido, como un eco que jamás se produjo. Acosado por sus propios pensamientos, Elías siente que la oscuridad lo apresa más que los enemigos que dejó atrás. Y así, allí postrado, recostado contra la áspera roca que ha elegido como refugio nocturno, su mente da paso a los susurros internos, el coro persistente de su fe tambaleante. Recordó el fragor de las multitudes que una vez escucharon su mensaje y los reinos que tambalearon con sus palabras. Pero, ¿de qué sirven los viejos logros cuando ahora el silencio de Dios resuena más fuerte que cualquier otra cosa? ¿Me ha abandonado el Señor? La pregunta late insistentemente en su pecho, un compás amargo que rima con el pulso incesante de la desesperanza. Es un interrogante que nace no solo de la duda, sino del desgarro profundo que provoca un alma atormentada, buscando desesperadamente un lugar al que aferrarse. Sin embargo, por ahora, solo el desierto responde, susurros de viento que ruedan por las dunas como ancianos sin respuesta. El frío de la noche se convierte en severo recordatorio de su aislamiento, una presencia tangible que intensifica la soledad. Rodeado de naturaleza silente, cada crujido del infructífero suelo parece burla a su ansiedad, y cada estrella que titila es un mensaje cifrado de sus fracasos. Pero dentro de él yace la posibilidad de la revelación, de que aún en las vísceras de este abismo emocional, algo sagrado esté dispuesto a nacer. Con cada estrella que cae, en su rastro efímero de luz, Elías percibe simbolismos de su propia vida, fulgurante en torno a un propósito, y luego desvanecida hacia el vacío. Para un profeta que una vez tuvo la certeza de la misión divina, la insignificancia de su situación parece doler más que cualquier persecución humana. El alma busca un faro que pueda guiarle, una respuesta que el universo, por cruel o misericordioso que se muestre, aún no le ha entregado. Durante toda la noche, Elías oscila entre la vigilia y el dormitar, incluso mientras su mente sigue tejiendo una urdimbre de preguntas que parecen no tener fin. Sueños inacabados de un paraíso perdido, visiones distantes de un tiempo de gloria y unión con Dios, se entrelazan con el rechinar de las arenas traicioneras y el quedo rumor del viento nocturno. Y aún, bajo tales drapeados oníricos, la auténtica revelación parece mantenerse tan distante como el borde del horizonte. El amanecer finalmente se aproxima con pasos sensibles, iluminando tiernamente la árida extensión donde Elías continúa solitario. Los primeros destellos del sol asoman en tonos dorados, desmenuzando las sombras que han acompañado su noche febril. En este cambio, la constante presencia del desierto, tanto física como metafórica, parece desestimarse momentáneamente con la promesa de una nueva comprensión. Es aquí, tras una noche de desasosiego, donde ocurre el giro del alma. Las promesas incipientes de la mañana inducen al profeta a buscar renovadas respuestas en la naturaleza que le rodea. Pues, aún en su estado de desesperación, Elías atisba una mínima chispa de fortaleza, resuelta a encontrar al Dios que desde sus adentros le escabulle. Puede que la pregunta continúe sin respuesta inmediata, pero su angustiadora insistencia comienza a cargar menos como un plomo y más como un impulso, un destello de ideales rediseñados. Y así, con el corazón aún pesado pero ahora al menos encaminado hacia el siguiente paso, Elías se dispone a enfrentar el estruendo del mundo. En la etérea búsqueda de ese ser divino que espera silencioso en el borde de su crisis y redención. Capítulo 3. El estrépito del mundo. La luz del amanecer se derrama sobre la vastedad del desierto como un susurro dorado que despabila a Elías de su introspección nocturna. Tras el manto de incertidumbres y preguntas que lo han envuelto, el profeta se yergue, decidido a confrontar los elementos en su búsqueda de lo divino. En su corazón, late una esperanza febril de que las fuerzas primordiales de la creación le revelen la presencia del Todopoderoso. El viento se levanta primero, con un bramido que comienza como un susurro entre las arenas y se transforma en un rugido que parece querer despojar a la tierra de sus secretos más guardados. El aire,
cargado de partículas de polvo y tiempo, se arremolina a su alrededor, tambaleando su cuerpo y corazón. En su mente, Elías recuerda las antiguas historias de huracanes que partían montañas y ríos que se abrían ante el paso del pueblo elegido. En el viento, busca y espera el eco de una voz divina. Sin embargo, en medio del tumulto, solo encuentra el vacío de su propia expectación. El terremoto sigue al viento, un estremecimiento de la tierra que hace temblar los cimientos del mundo y del espíritu. Las rocas se agitan, se fracturan y caen, como si la misma creación hubiera cobrado vida para narrar una historia antigua en un lenguaje que el profeta espera comprender. En las grietas que se abren y cierran, Elías intenta discernir la palabra divina, el mensaje cifrado en el caos primigenio. Pero, al igual que el viento, este temblor pasa sin dejar respuesta, una sinfonía de estruendo que desaparece sin revelar al que todo lo sabe. Luego, el fuego viene con una brillantez que desafía al sol del mediodía, como un dragón furioso de llamas que danza al compás de un himno celestial. Las llamas son un torbellino de calor y luz, y en su centro, Elías busca el rostro y la voz de Dios. Imagina que en este fuego, como el que una vez habló desde una zarza incandescente, hallará la confirmación de su divino propósito. Pero mientras las llamas lamen el aire con furia desatada, el silencio se revela una vez más como una compañía persistente, un recordatorio sutil de una búsqueda equivocada. Los elementos se aquietan y un silencio profundo envuelve al desierto tras el espectáculo apocalíptico. Elías, jadeante y maltrecho, permanece de pie entre las ruinas de sus expectativas, preguntándose si acaso ha buscado en el lugar equivocado. Frente al ir y venir de estos fenómenos que llevaron su esperanza hasta el borde del abismo, el profeta contempla la posibilidad de una verdad evanescente, esa percepción austera de que tal vez, solo tal vez, lo que buscan no reside en el majestuoso estrépito del mundo. En medio de este paisaje desolado y castigado por el frenesí celestial, queda un hombre despojado de certezas, un alma vagando entre la pregunta y la evidencia del silencio misericordioso que cabe en un susurro. Elías lentamente comprende la inutilidad de su espera por señales desmesuradas, por fenómenos grandiosos, al darse cuenta de que la presencia divina podría habitar más allá del ruido, más allá de lo espectacular. Las sombras del desierto cobran formas nuevas en su mente, convirtiéndose en una realidad tangible y serena de desapego seguro, un preludio del amanecer interior que está por llegar. A medida que el polvo se asienta una vez más y el calor abrasador reemplaza al fuego efímero, Elías se encuentra solo, enfrentado a sus propias creencias y dudas latentes. Y en esa soledad sobrecogedora, comienza a entender que lo que necesita tal vez no es un acto de fuerza visible, sino una presencia que sobrepase el entendimiento humano. Un susurro que penetre más allá de los límites de su aprendizaje imperfecto. Este es el segundo manto de oscuridad que cubre al profeta, pero quizás es el preludio necesario para reconocer que la verdadera comunión con lo divino puede residir en lo sutil, en lo que solo el silencio elocuente del corazón ensimismado puede percibir. En la reverberación de los elementos, Elías podría estar más cerca de la respuesta, de comprender que el Creador se manifiesta no solo en el poder atronador, sino en la simplicidad de un aliento que rejuvenece y da vida. Elías debía encontrar su camino a través de los estruendos, para darse cuenta de que la grandeza de Dios no siempre se revela en lo ensordecedor, sino en lo íntimo, lo profundo y lo resonante en el alma en busca. Y en este conocimiento reside una verdad eterna, que quizás no es Dios quien está perdido en el ruido del mundo, sino nosotros, esperando oír lo que ya ha sido susurrado con amor en el silencio que abraza y no cesa. Capítulo 4. La calma tras la tormenta. Tras el inquieto desfile de manifestaciones celestiales, el escenario finalmente se aquieta. Las piedras, antes danzantes bajo el terremoto, vuelven a hallar su apacible descanso. La brisa, que enloquecida había peinado el valle, se amansa delicadamente, y el fuego, consciente de su liberación fútil, se oculta tras un velo invisible, dejando un silencio profundo y resonante. Allí, en el centro de este tapiz momentáneamente detenido, se encuentra Elías, suspendido en una reflexión impenetrable. Es en esta calma donde el ser humano, aun en su deseo de seguir preguntando, se enfrenta a la infinita lentitud del tiempo y del espacio.
Cada segundo late con un eco vigoroso dentro del pecho del profeta, un recordatorio de su propia vulnerabilidad y de la persistencia de sus preguntas no contestadas. Ha esperado una voz simbrante desde lo alto, una confirmación innegable de su propósito, ha buscado respuestas en las fuerzas desbordantes de la naturaleza. Sin embargo, se halla rodeado por la ausencia de palabras y de certezas, en una quietud que ni el viento ni el fuego lograron invadir. Elías se acomoda en el polvo del desierto, sus rodillas se hunden en la tierra como raíces que anhelan descubrir agua en la profundidad. El lugar, el instante, está saturado de espera. Sus recuerdos emergen de la nada, fluyendo como imágenes desintegradas, momentos de ferviente creencia, choques de desilusión, ráfagas de valentía inquebrantable. En esta amalgama de emociones y pensamientos, una sola pregunta parece flotar sobre el vasto mar de su mente: ¿dónde estás, Señor, si no en el estruendo? En la pulida serenidad que reina tras la tormenta, el profeta escucha el latido de sus propias dudas, el rugido de su corazón cansado. Aquí, en la vastedad de su soledad, se presenta el conflicto del anhelo humano de encontrar a Dios. Elías, gobernado por sus expectativas, se enfrenta a la realidad brutal de que tal vez la voz divina no será el rugido triunfante que él había imaginado. En ese vasto silencio, cada respiración de Elías se convierte en un acto de fe renovada, cada latido es un acto de esperanza, un clamor silencioso esperando respuesta. Imaginamos su rostro, trazado por el incesante juego de luces y sombras de la tarde, mientras somete su corazón al misterio de la espera. Es un hombre a la intemperie, en la inquietante quietud de un desierto que parece devorar tanto al hombre como a sus preguntas. Y entonces, a medida que el lento tiempo ensaya su danza perpetua, Elías empieza a comprender. En la suavidad de la calma, uno puede llegar a percibir la textura única de una presencia divina que no requiere la grandiosidad explosiva de fenómenos milagrosos. La inmensidad de Dios habita quizás en esta sinfonía de quietud, un lenguaje puro y sin pretensiones que habla directamente al alma. Una brisa, ligera y casi imperceptible, acaricia la superficie de la piel de Elías. No es distinta del viento que cualquier caminante encontraría a la deriva, y sin embargo, lleva consigo una carga intangible, algo que trastoca el alma misma. Es un toque suave, una caricia que se posa no solo sobre el cuerpo sino que también penetra profunda y sutilmente en el corazón del profeta. Inmerso en esta experiencia, Elías se da cuenta de que tal vez ha estado buscando en la dirección equivocada. El Señor no se encuentra en el barullo ni en el despliegue de poder. La naturaleza de Dios es quizás más íntima, más silenciosa, residiendo en la mutabilidad de lo simple. Este silencio no es vacío, es pleno, dañando gentilmente los márgenes de la duda, revelando la promesa de una presencia siempre cercana, incluso en la aparente soledad del desierto. Así, mientras el polvo yace en reverente quietud y el cielo comienza a oscurecerse en un lienzo carmesí, algo profundo y maravilloso ocurre dentro de él. El corazón de Elías ya no torna hacia el exterior buscando un vendaval o un incendio que le hable. Está aprendiendo a escuchar, no con los oídos, sino con el espíritu. En el misterio de estas tierras salvajes donde lo visible e invisible se entrelazan, lo que queda es un susurro, la mínima vibración, conteniendo toda la esencia del diálogo divino. La calma tras la tormenta, ese instante donde el universo parece dar un respiro, es precisamente donde Elías comienza a percibir la verdad mayor. Que la presencia de Dios tal vez ha estado en el susurro de la brisa desde el principio. Una revelación que no es estruendosa ni amenazante, sino calmante, una invitación a entrar al misterio más sagrado de todos, la cercanía constante de aquel que nunca se ha ido. Capítulo 5. El susurro divino. La luz del amanecer teñía de oro el horizonte, acariciando las dunas con un resplandor que ni siquiera el desierto podía ignorar. Elías, exhausto y a la vez expectante, permaneció allí, en el umbral de lo desconocido. Había buscado a Dios en la magnificencia de los elementos, en el rugido del viento, el temblor de la tierra y la crispante energía del fuego. Sin embargo, en cada uno de estos eventos, había encontrado un vacío, una reafirmación de su propia soledad. ¿Podría estar equivocado en sus métodos de invocación? ¿Se encontraba Dios presente en un rincón ignoto del alma, apenas perceptible? Fue en ese estado,
con su corazón abierto y sus esperanzas apenas entrelazadas, cuando un sonido diferente, sutil y delineado por el misterio, lo envolvió. No era más fuerte que el susurro de las hojas que se agitan en un bosquecillo, ni más imponente que la brisa nocturna que acaricia el rostro de un niño dormido. Era el eco sereno de una presencia que no buscaba imponerse, pero que impregnaba todo su ser de una paz inusitada. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El desierto dejó de ser un paraje inhóspito y adquirió una nueva vida, un testimonio reverente de aquel diálogo silencioso. Elías, cautivado por la sorprendente revelación, se inclinó hacia el suelo, su corazón más liviano, su carga más llevadera. Aquel susurro era más potente que cualquier trueno, más transformador que el más grandioso de los milagros mostrados hasta entonces. Y en el fondo de ese susurro, Dios habló. No con palabras que se puedan descifrar con el intelecto, sino con el lenguaje del alma, cargado de significado y esclarecimiento. Era la voz de aquel que conoce cada secreto, cada rincón del corazón humano. Su mensaje no estaba envuelto en promesas de grandeza exuberante ni de triunfos terrenales. Más bien, ofrecía la simplicidad de la fe y la esperanza, un llamado a la confianza, a saber que Él está presente todavía, aún en el silencio más profundo. En su interior, Elías comprendió que había sido testigo de un misterio divino, que el Creador del universo, en su infinita sabiduría, no necesitaba de exhibiciones deslumbrantes para comunicar su amor eterno. Este entendimiento conmovió al profeta hasta las lágrimas, no de tristeza o de derrota, sino de un gozo sereno que se asentó en su pecho como un bálsamo. A medida que ese susurro transformador se iba desvaneciendo en la distancia, dejó una marca indeleble en él. Elías comprendió, con una claridad fulgurante, que la verdadera esencia de la presencia divina habita en lo menudo, en lo íntimo. En el rincón más pequeño del alma donde reside la verdad desnuda y el amor desbordante de Dios. Ya no requería de manifestaciones grandiosas para afirmar su fe, el eco suave del Creador en su corazón era suficiente para sostener cada latido de su ser. Así pues, con renovado fervor, se levantó de la arena, sus vestiduras ondeando al son de una nueva determinación. El cielo, aún infundido del rubor matutino, parecía observarle con beneplácito. Porque aquel momento en que había escuchado el susurro divino, había sido transformado. La misión que Dios había encomendado en su nacimiento adquirió nuevos matices, un propósito que ahora podía entrever con total claridad. En el desierto, donde antes todo era desolación, floreció la esperanza. Y con ello, una conexión indivisible entre el cielo y la tierra, entre lo mortal y lo eterno. Porque en el susurro del Altísimo, Elías había hallado un hogar para su fe. Ahora, mientras el camino a seguir se delineaba con la luz de una mañana prometedora, el profeta caminó hacia su destino con una fe reconciliada. Sabiendo que el amor de Dios precede al silencio y que en el murmullo de la creación siempre puede escucharse la promesa imperecedera de su gracia. Capítulo 6. El entendimiento interior. Entre los valles y las llanuras del desierto, donde el aire arde en el día y el frío se aferra a la noche, Elías permanece en fina quietud. Su corazón aún late con el eco de la voz divina, suave y penetrante, que había surcado su alma como un río de significado profundo. Sentado sobre una roca antigua, esculpida por el viento y el tiempo, el profeta cierra los ojos. La brisa suave que ahora lo rodea le susurra notas apagadas de una canción antigua que siempre estuvo ahí, esperando ser escuchada. Comprende, en un destello de revelación, que la magnificencia de Dios no es menos poderosa en la suavidad de un murmullo que en el rugido de la tormenta. Su mente, otrora cargada de ansiedad y temor, ahora se siente despejada, ligera como una pluma llevada por el viento. Refresca sus recuerdos con el consuelo de aquella voz, una que no necesita gritar para ser oída, una que encuentra su poder en la infinita cercanía de su amor. Aquí, en esta soledad, hay compañía. Aquí, donde aparentemente pasaba desapercibido, era profundamente comprendido. Con torpeza, sus dedos juegan con un pequeño grano de arena, símbolo humilde de la creación inabarcable y todo lo que había desdeñado en su búsqueda de lo grandioso. Cada grano de arena bajo sus pies es ahora un testamento de ese entendimiento interior que percibe, un microcosmos de la vastedad divina.
La lección que por tanto tiempo había ignorado ahora resuena con claridad cegadora. El estruendo que había buscado no era el reflejo de la grandeza de Dios, sino de su propia inquietud. Todo este tiempo la divinidad le había hablado, no en las grandiosas demostraciones de fuego o temblores, sino en aquel espacio interior que hasta ahora no había osado explorar. Elías siente cada palpitar de su corazón como una declaración renovada de vida, no solo física, sino espiritual. Cada latido, una afirmación de que la conexión divina habita en lo más pequeño, en el silencio que llena los espacios entre cada uno de ellos. Sabe que el susurro que escuchó no era solo para él. Era una verdad universal, destinada a resonar en los corazones de aquellos que, como él, buscan a Dios en un mundo de ruido y agitación. Era un recordatorio de que, aunque el mundo clama por señales y prodigios, la verdad y la presencia de Dios pueden encontrarse más allá de ellos, en el íntimo espacio del ser. En el templo del corazón de Elías, la luz del entendimiento interior brilla cálidamente, revelando caminos que antes estaban ocultos en sombras. Caminos que no requieren del estruendo, sino de la atenta y fina escucha, de los ojos interiores abiertos al simple milagro de existir en armonía con la voluntad divina. Y así, cuando finalmente abre los ojos, no solo ve el desierto que le rodea, sino también un campo fértil para nuevas comprensiones y enseñanzas que no serían acalladas por el bramido del mundo exterior. Elías sabía ahora que su misión no era señalar el ruido del cielo, sino guiar a aquellos que buscan a través de las tormentas hacia el silencio consagrado donde reside una sabiduría mucho más profunda. Él empezaba a recibir aquello que sus ojos físicos no veían, la visión serena y poderosa de un Dios que mora dentro de cada ser humano, aguardando con sereno amor el momento en que su susurro alcance sus corazones. Ahora el profeta no estaba solo, nunca había estado, ahora, en su corazón, llevaba la certeza de una verdad eterna que compartiría con el mundo. Con este nuevo entendimiento, Elías se levantó, dejando tras de sí la roca esculpida, despojándose de todo lo que había sido para regresar como aquel que es, un hombre renovado con una misión reavivada. En el eco de su interior, la suavidad de la brisa seguía murmurando la promesa eterna del amor divino: estaré contigo siempre, incluso en el silencio. Con cada paso que da lejos del desierto, lleva consigo la enseñanza que el susurro le concedió, cada vez más fuerte con cada parpadeo, con cada latido. Para compartir, para enseñar, para amar, el entendimiento que una vez buscó entre estrépitos, ahora encuentra su hogar en la paz del espíritu. Capítulo 7. La misión renacida. En la vasta extensión del desierto, cuando el eco del divino susurro aún acaricia el alma de Elías, nace en él un despertar. El viento, antaño mensajero del caos que zarandeaba su espíritu, ahora se había convertido en portador de la certeza. Con cada inhalación, absorbe la revelación de una presencia silenciosa, pero poderosamente inquebrantable. En este humilde susurro que había capturado su corazón, Elías halló el bálsamo para sus heridas y la fortaleza para renacer. Elías se puso en pie, sacudiendo el polvo de su túnica como quien se libra del yugo del desaliento. Los rayos del alba eran más que luz, eran heraldos de una misión renovada. Sus pasos, firmes y decididos, marcaban un ritmo acompasado por la canción invisible del espíritu. No había necesidad de signos celestiales ni prodigios abrumadores. Elías había descubierto que el verdadero milagro residía en su interior, en la simpleza contundente de un propósito recobrado. El camino de regreso. Mientras avanza por el sendero marcado por sus propias huellas, Elías siente como el paisaje del desierto se transforma. La aridez ya no es símbolo de abandono, sino testimonio de resistencia y de belleza en su estado más puro. Cada roca que desafía las inclemencias del tiempo le habla de una fe que ha sobrevivido a las tormentas más feroces. Los recuerdos de su ensoñación en las noches estrelladas, una vez llenos de ansiedad y preguntas sin respuesta, se convierten en puntos de referencia que lo guían. Las constelaciones grabadas en su memoria no son más que reflejos de la promesa divina de constancia y dirección. En su mente, Elías repasa las enseñanzas recibidas, cada palabra del susurro divino resonando con claridad renovada. El encuentro con la comunidad. De regreso al mundo del bullicio y la multitud, Elías entra en contacto con aquellos a los que el destino le había encomendado guiar. Sus ojos, ahora iluminados por la comprensión,
perciben los rostros familiares con una compasión renovada. En cada individuo reconoce un anhelo similar al que lo había llevado al desierto, el deseo de escuchar una voz divina que aporte sentido a sus vidas. Al compartir su experiencia, Elías no recurre a gestos ostentosos ni a palabras adornadas. Les habla de la calma, del susurro que había cambiado su vida, sembrando en sus corazones la semilla de la simplicidad, que Dios, el verdadero, reside en lo más hondo de cada uno, esperando ser escuchado en el silencio. La enseñanza silenciosa. Con humildad, Elías se convierte en un testimonio viviente de la profunda paz que yace más allá del tumulto. Es un hombre transformado, que camina entre su gente con la certeza de que su misión no es conducir multitudes con ruido y pompa, sino orientar sus almas hacia la serenidad donde la voz de Dios puede ser captada. En el rincón del templo, junto a los ancianos y los niños, Elías narra la historia del susurro. Cuenta cómo, en medio de terremotos y tempestades, el encuentro más profundo con el Creador ocurrió en el murmullo de un viento tenue. Nuevos discípulos se acercan, ansiosos por entender y experimentar esa cercanía divina. El testimonio perdurable. A medida que los días se transforman en años, y su figura se convierte en leyenda, Elías sabe que ha cumplido con la misión encomendada. Su vida, marcada por la valentía de aquel que ha visto más allá de lo visible, se convierte en crisol de esperanza y fe para generaciones que habrán de venir. Y pese a que su tiempo en este mundo empieza a desgastarse, en lo profundo del corazón del profeta, una paz inalterable habita como recuerdo indeleble de un desierto donde la voz de Dios se reveló con un poder insospechado. No es el ruido del mundo el que dicta la verdad, sino el susurro en el que Dios eligió hablarle. El siempre presente silencio. En cada silencio que Elías encuentra, escucha el reflejo de aquel primer susurro divino. La enseñanza que ha abrazado es sencilla, pero no por ello menos profunda. La presencia de Dios no grita, susurra. Y en el corazón de quienes se atreven a escuchar, ese susurro es el santuario donde la paz y la comprensión reinan eternamente. Elías contempla el horizonte una última vez, sus pensamientos no están ocupados por visiones de gloria sino de simple gratitud. Su espíritu es un río sereno, fluyendo con suavidad y determinación hacia un destino que ya no teme. Ha entendido el secreto que enriquece la vida, en el susurro de la brisa, realmente está presente la compleja y maravillosa simplicidad de Dios. Epílogo, la voz del silencio. El desierto, una extensión interminable de arenas doradas bajo el firmamento infinito, ha visto el devenir de las eras, ha sentido los pasos de quienes buscan y han escuchado los susurros de Dios en su silencio reverente. Las enseñanzas de estos encuentros íntimos entre el hombre y su Creador se han tejido en la trama misma del tiempo y el alma humana. Y así, tras la jornada de Elías, en la quietud de las dunas, emerge una lección destinada a ecoar a través de los siglos. En estos pasajes inciertos de soledad, en las hondas noches donde el clamor del corazón parece perderse en la vasta negrura del cielo, es donde la revelación encuentra su camino hacia los confines de nuestro ser. Tal es el legado de Elías, un hombre que buscó a Dios no en el estruendo del mundo, sino en lo que yace más allá del ruido. En esta historia de encuentros, desvela cómo lo divino opta por la intimidad y no por la grandiosidad. Caminando junto a las sombras de las rocas al caer el sol, Elías comprendió que su búsqueda no había sido en vano. Cada tormenta atravesada, cada noche de incertidumbre, fue un peldaño hacia un entendimiento más profundo. En su travesía, Elías se despojó de las apariencias del poder y halló la sencillez, descubriendo que el susurro divino no es una evasión del conflicto, sino una invitación a la paz interior. Esta revelación es un recordatorio persistente de que, en medio del caos y las pruebas, Dios sigue siendo una presencia constante. El pequeño susurro, tan sutil y a menudo eclipsado por la vida diaria, se había configurado en el sonido más claro que Elías jamás había escuchado. En él no había ningún mandato abrumador ni oráculo insondable, solo la pura y simple certeza de que Dios estaba presente. En el susurro, Elías halló la esencia de su misión, su fe renovada y su propósito renacido. Su viaje sirve ahora como una brújula espiritual para los que se sientan perdidos, resonando con una verdad sencilla: en la profundidad del silencio, se revela el rostro del Creador.
Elías regresó del desierto no con un grito de victoria ni con relatos de grandiosos milagros, sino con el alma apaciguada por el entendimiento divino. La tormenta en su interior había calmado, y con ello, la fuerza para encarar su misión con una renovada visión y propósito. A medida que las eras pasan, cada nuevo amanecer sobre el desierto renueva el espíritu de Elías en quienes buscan al Señor. Dios sigue hablándoles no en el trueno ni en la tempestad, sino en el sencillo murmullo de la creación, ofreciendo a cada cual un susurro único, cada uno distinto y tan personal como el amor de un padre. Pues entre el quebranto del mundo, en la brevedad de una brisa matutina, yace la voz posible para el alma que escucha. La tierra sigue impregnada de ruido, el clamor de la humanidad continúa resurgiendo. No obstante, en algún lugar, en cada generación y cada rincón de la tierra, alguien oye ese murmullo sereno, se sienta al cobijo del silencio y, en un instante inmortal y fugaz, se encuentra con lo divino. Así, la sabiduría de Elías perdura, en el silencio, donde el corazón sabe escuchar, Dios revela su presencia más tangible y pura. Y entonces, recordamos, en el susurro de la brisa, ahí estoy yo, ese es el mensaje imborrable que, como un suave eco del corazón divino, se extiende en cada fama y flama. Porque encuentra inquebrantable morada en el corazón de quienes buscan, en la serena melodía del silencio.